Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Vanessa Muñoz, soy consultora comercial para la empresa MK Training Consulting. Al finalizar esta presentación van a encontrar mis datos de contacto. Cualquier solicitud que requieran de producto o asesoría, estaremos muy disponibles por parte de nuestra empresa MK. A continuación vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre novedades en Fusion 360 para el 2022. Vamos a conocer algunas de las funcionalidades y extensiones de esta herramienta. Para este webinar nos van a estar acompañando nuestro técnico especialista de Autodesk, Adrián Sierra de Nexis, y Hugo Sierra. Les hablo un poquito más de la experiencia de Adrián. Él es ingeniero mecánico y especialista técnico en herramientas de producto y manufactura. Tiene experiencia en automatización y diseño de producto, mantenimiento industrial y proyectos de mejoramiento. Y es ingeniero de proyectos HVAC. Entonces aquí encontramos también los datos de Adrián. Y nos estará acompañando también Hugo Sierra Díaz, especialista de Autodesk por parte de MECAD. Él es ingeniero en diseño industrial y especialista técnico en herramientas para el diseño de producto y manufactura. Tiene experiencia en gestión documental, modelado y diseño de productos y dibujante de planimetría. También podemos encontrar sus datos de contacto. Muy bien, el día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Entonces, vamos a ver, primero, Fusion 360. Seguido a esto, las extensiones de diseño de producto. Tercero, extensión de mecanizado. Cuarto, extensión de fabricación. Quinto, extensión de construcción aditiva. Y sexto, extensión de simulación. También les quiero informar que en la parte superior, ¿cierto?, a mano izquierda de sus pantallas van a encontrar una opción de preguntas y de respuestas. Allí nos pueden dejar las inquietudes que se les vayan presentando a lo largo de la presentación, y finalizada esta vamos a sacar un espacio para socializarlas y darles respuesta. Entonces procedemos a iniciar con nuestro webinar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. De antemano agradecerle que nos estén acompañando en este webinar. Y para comenzar con la agenda, vamos a conocer un poquito más de lo que es Fusion 360. Entonces, Fusion es una herramienta de modelado 3D que nos va a incluir los sistemas CAD, CAM y CAE. Con referencia al sistema CAD, que es un diseño asistido por computador, donde vamos a encontrar el modelado 2D y 3D. El sistema CAE, que es ingeniería asistida por computador, allí nos va a permitir este sistema realizar análisis de ingeniería y simulaciones. Y el sistema CAM, que es la fabricación asistida por computador, donde utilizaremos herramientas para los procesos de mecanizado, de troquelado, de rolado. Y una de las características principales que tiene la herramienta de Fusion es el trabajo colaborativo 100% en la nube. Esto para el diseño y la fabricación de todos los productos. Entonces, encontramos que Fusion combina el diseño industrial, el diseño mecánico, la simulación y el maquinado, todo en una sola plataforma, para luego pasar de un diseño o de un modelo muy orgánico a un modelo mucho más desarrollado para ir directo a la fabricación. Entonces, cuando obtenemos una suscripción a Fusion 360, nos abre una puerta muy amplia a una gama de capacidades de fabricación y simulación de diseños que nos va a ayudar a que nuestros productos tengan un mejor resultado. Entonces, para eso nos ofrece una gama de extensiones que, como les digo, nos van a apoyar en unos trabajos muy puntuales. Entonces, como primero tenemos una extensión de diseño de producto donde vamos a poder crear rápidamente múltiples interacciones con nuestro diseño. Como segundo tenemos una extensión de diseño generativo
Esta nos va a permitir explorar rápidamente diferentes variantes de diseño, reduciendo el peso, optimizando al máximo el rendimiento de nuestros productos según las especificaciones que tenga nuestro producto. Tenemos una extensión de simulación. Esta nos va a permitir evaluar los diseños al principio de los procesos de desarrollo para así determinar una viabilidad y detectar posibles errores antes de que ocurran y antes de que pase al estado de fabricación. También tenemos una extensión de mecanizado. Aquí podemos obtener acceso a herramientas de 3 y 5 ejes y a características adicionales para la optimización de las trayectorias de todas estas herramientas y así tener procesos mucho más automatizados. Tenemos lo que es la construcción aditiva. Con esta vamos a simular la impresión de piezas en 3D y que sean orientadas automáticamente. También vamos a poder crear operaciones de acabado, de un acabado con una gran calidad y también generar estas estructuras de soporte que son totalmente asociativas a nuestro modelo. Y por último, tenemos la extensión de fabricación y anidamiento. Aquí con esta extensión vamos a acceder a herramientas un poco más avanzadas de anidamiento y fabricación para crear diseños con diferentes hojas que sean más optimizados, que sean asociativos, tanto para estas piezas de chapa metálica y piezas que no sean metálicas, y para preparar el modelo antes de montarlo pues en las máquinas CNC. Y por último, una extensión de administración. Aquí en esta extensión vamos a tener múltiples funciones ampliadas de la gestión de datos para solicitudes de cambios de ingeniería, administración de versiones, numeración automatizada de nuestros proyectos o de nuestras piezas, entre otras más. Entonces, para comenzar, vamos a indagar y hacer un zoom en la primera extensión, que es diseño de producto. El diseño de producto, esta extensión nos va a proporcionar accesos a herramientas avanzadas de modelado y de diseño 3D. ¿Para qué nos pueden servir estas herramientas? Nos pueden servir para simplificar procesos del desarrollo del producto, y también nos va a permitir crear o automatizar nuestros diseños cuando son diseños muy complejos. Y bueno, entonces esta extensión nos trae las siguientes herramientas. Nos trae las reglas de plástico. Con esta herramienta vamos a poder crear reglas con parámetros para así controlar automáticamente las propiedades de las funciones del plástico como el material y como el espesor de este mismo. La segunda herramienta es de diseño de plástico. Estas son herramientas soporte para el fiador y las grapas de fijación, donde podemos crear funciones de acuerdo a los parámetros de este plástico. Tenemos una tercera herramienta de valores predefinidos. Aquí podemos crear valores predefinidos de configuración para estos que se reutilizan muy a menudo dentro de nuestro proceso. Tenemos un patrón geométrico. Allí vamos a tener la posibilidad de crear patrones un poco más complejos, patrones como con degradado de distribución y diferentes tamaños. Tenemos la conversión en malla orgánica. Con esta herramienta vamos a poder convertir una malla con una forma muy orgánica en un cuerpo sólido. Tenemos el entramado volumétrico. Aquí vamos a modificar las mallas que tenemos, las mallas cerradas o los sólidos, para crear esa especie de enrejado, un enrejado más bien complejo que a partir de este podemos modificar la forma y la apariencia de nuestro modelo. Y el diseño aditivo
que con este podemos identificar problemas y también generar mejoras en las prácticas que tenemos durante el proceso para esto de lo que es el moldeo por inyección de plástico. Entonces vamos a conocer las novedades que nos trae esta extensión. Tenemos las novedades que es la herramienta de reglas de plástico. Tenemos las herramientas de diseño de plástico, un diseño de montaje. Aquí dentro del diseño de montaje vamos a encontrar una nueva opción que es de solo lectura para los diseños compartidos. Vamos a poder generar un archivo de solo lectura para nosotros y poder liberar los demás archivos. Ahorita en una demostración lo vamos a ver más específicamente. Dentro del diseño de montaje vamos a tener otra herramienta que es el reemplazo de componente. Antes no se podía hacer. En esta novedad lo podemos realizar. Tenemos en el sector de modelado una herramienta de relación tangente. Antes no lo permitía hacer. Y para esta extensión tenemos una novedad final que son las cotas conducidas para una referencia dentro de nuestro croquis. Entonces vamos a pasar a la demostración. Primero que todo vamos a generar un nuevo ensamble. Vamos a guardar este ensamble. Vamos a ponerlo. Ensamble número 1. Guardamos dentro de nuestro proyecto. Cabe aclarar que todos estos proyectos y todos esos elementos los estamos trabajando desde la nube. Vamos a insertar aquí algunas piezas. Aceptamos la ubicación. Rápidamente vamos a generar aquí una restricción. Y como podemos ver en el árbol de operación o en esta parte lateral izquierda, encontramos que este ensamble número 1 que acabamos de crear está reservado para Hugo Sierra. Entonces, si mi compañero Adrián me colabora, voy a guardar este ensamble. Lo voy a cerrar Perfecto, para... entonces, si quieres, entonces lo que vamos a realizar aquí es ver cómo es el procedimiento cuando estamos trabajando de forma colaborativa. Entonces, en este tipo de flujos de trabajo, lo importante aquí es pues que cuando trabajamos con diferentes diseñadores, diferentes ingenieros, pues no solapar el trabajo que está realizando uno o el otro. Entonces, para ello, de forma automática, Fusion, pues digamos que para equipos de trabajo de 2 o más personas, tiene la alternativa de reservar el diseño. Entonces, ¿qué es esta cuestión de reservar el diseño? Reservar el diseño, que ahorita lo van a ver en la pantalla de Hugo, básicamente consiste en que cuando una persona está utilizando o ha abierto el ensamble en el cual está trabajando Hugo en este momento, que es ensamble 1. Entonces lo voy a abrir en este momento. Entonces, una vez yo empiezo a trabajar con ese ensamble, lo he abierto y empiezo a trabajar con él, a realizar algún tipo de modificaciones, la persona que desea entrar, digamos, en este momento Hugo, aparece en un icono, en la inicial del nombre de la persona que está realizando el trabajo. Cuando Hugo desea entrar a este ensamble, entonces vamos a ver que en la parte superior, si lo puedes señalar, Sí. y señala mi nombre. Exacto. En esa parte superior, entonces me dice que ese diseño está reservado por Adrián Sierra. En ese caso, si Hugo quisiera realizar alguna modificación al diseño, estas modificaciones no se verían reflejadas en el archivo de proyecto compartido para el resto de diseñadores, sino que, pues digamos que se haría de forma local. Estos cambios se almacenarían de forma local y no se verían reflejados.
una de las novedades que tiene Fusion en esta versión en el año 2022 es que vamos a estar en la capacidad, como lo está haciendo en este momento Hugo, de reservar una vista o bueno, tener el archivo en versión de solo vista para el diseñador que desea abrirlo cuando hay otra persona con el archivo reservado. Entonces, en el momento en que das clic allí, ese archivo pues te va a arrojar un mensaje, te va a decir todos los cambios que tú hagas en este archivo de solo vista para ti, entonces pues vas a poder guardar estos cambios, pero esos cambios solo se van a ver reflejados una vez Adrián libere ese archivo de trabajo, ya no lo tenga reservado. Entonces aquí hay que tener también bastante cuidado y bastante sensibilidad en el sentido que si, digamos, yo estoy haciendo una modificación a, no sé, la rueda, ya no es una rueda simplemente de plástico, una rueda china de plástico, sino que va a tener una canal, entonces Hugo también está trabajando en esta parte de la canal, pues se van a sobreescribir como tal los archivos. Entonces es bien importante cuando estemos trabajando de forma colaborativa, hagamos uso de estas herramientas que tenemos dentro de Fusion para realizar comentarios o cuando guardamos las versiones, dejar comentarios o dejar hitos dentro de estos archivos. Entonces, aquí Hugo pues le puedes dar a aceptar y nos va a arrojar este mensaje. Una vez yo he terminado, en este caso voy a liberar el ensamble, voy a guardar los cambios. Entonces, en unos instantes, ya estamos viendo, ya no aparezco yo y Hugo podría empezar a trabajar esa versión de solo vista como una versión guardable para todo el equipo. Entonces, digamos que esta es una de las novedades o uno de los nuevos beneficios que vamos a tener dentro de la herramienta de Fusion 360 para esta versión. Exactamente. Una segunda novedad, como les hablaba antes, es el reemplazo de componentes. Entonces, cuando tenemos nuestros ensambles, vamos a poder reemplazar directamente por otra pieza nuestro modelo. Antes no se podía hacer, antes nos tocaba eliminar y volver a insertar nuestra pieza. Ahora, con esta nueva novedad, simplemente vamos al elemento que queremos reemplazar. Vamos en este caso a reemplazar la rueda. Damos clic derecho y vamos a la herramienta de reemplazar componente. Él nos lleva a una estructura de carpetas donde tenemos los diferentes modelos. Vamos a reemplazarlo por la rueda roja y le damos reemplazar. Otras de las novedades son las cotas conducidas. ¿Qué nos va a permitir estas cotas conducidas? Nos va a permitir reutilizar las cotas que en un modelo sean muy repetitivas. Entonces, ¿cómo podemos identificar el nombre que llevan estas cotas? Con el comando S se nos activa esta ventana donde vamos a poder buscar las herramientas. Vamos a encontrar la herramienta de cambiar parámetros y vemos que cada una de nuestras cotas tiene un nombre y una denominación. Entonces, por ejemplo, la dimensión de 1 es 100 milímetros, la dimensión de 2 es 60 milímetros. Entonces, si vamos a generar las mismas cotas en diferentes bocetos, vamos a poder nombrarlas con esta denominación. También tenemos una nueva novedad de la de tangencia. Adrián. Entonces, si me permites, ya empiezo a compartir yo pantalla. Y en ese caso, permíteme un segundo. En ese caso, me confirmas, por favor, si ya estás viendo aquí mi pantalla de Fusion y mi ventana. ¿Así es? Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, digamos que acá lo que les quiero mostrar básicamente es
un ejemplo muy sencillo en el cual vamos a tener, en este caso, una versión básica de una leva y lo que podría ser un elemento, un seguidor. Y vamos a realizar una relación aquí, o una unión, una relación de tangencia. ¿Qué sucedía anteriormente? Cuando nosotros queríamos realizar una relación de tangencia entre dos superficies para que una superficie, digamos, que estuviese ligada a la otra, debíamos realizar unas restricciones de unión en las cuales pues restringíamos el movimiento de una superficie en la otra. ¿Qué sucedía con esto en grandes ensamblajes? Sucedía que con este tipo de restricciones, cada vez que se realiza un movimiento, entonces el algoritmo siempre me está recalculando si hay algún tipo de colisión con los diferentes elementos. Entonces, esto se traduce en que el rendimiento de los ensamblajes pues se va a reducir y pues digamos que en términos de operabilidad también vamos a tener que realizar más de una restricción. Entonces, en este caso, simplemente con el comando relación tangente, vamos a tener que pues, señalar la superficie inicial a la cual va a estar relacionada pues mi elemento principal y posteriormente pues la siguiente superficie. Y pues voy a tener de forma automática una relación tangencial en la cual pues vamos a tener como tal el modelo de leva seguidor. Bueno, aquí hay que hacer la salvedad que, bueno, tenemos que realizar unas restricciones en cuanto al movimiento de los elementos para anclar, para que no tengamos este tipo de rotaciones. Pero, pues, digamos que no va a haber una rotación o no va a haber un movimiento relativo entre estos dos elementos que no sea el tangencial. Entonces, digamos que por ese lado estaríamos en cuanto a las novedades de diseño de producto para Fusion 360. Entonces, nuevamente te doy el control, Hugo, Muchas para gracias, que Adrián. podamos continuar. Ok. Me confirman, por favor, cuando vean de nuevo mi pantalla. Listo, Hugo, ya estamos viendo tu pantalla. Listo, entonces por ese lado terminamos la demostración de diseño de producto. Ahora pasamos a la extensión de electrónica. En la extensión de electrónica vamos a tener tres novedades importantes. La primera novedad es que se cambió el nombre para crear los circuitos impresos. Ahora se pueden crear circuitos asociativos a una geometría y cuando modifiquemos esta geometría, el circuito impreso a la hora de actualizarlo va a seguir esta modificación, se va a actualizar por medio de esta modificación o lo podemos generar de una manera independiente. También vamos a poder exportar las librerías por medio de la herramienta. Vamos a crear un nuevo documento de electrónica. En el apartado de biblioteca encontramos la herramienta de exportar librerías para así reutilizarlas en modelos más adelante y tenerlas ahí presente. Tenemos la fabricación aditiva. Aquí vamos a encontrar en esta extensión que se ingresaron soportes para impresoras 3D. Se agregaron diferentes referencias de máquinas de impresión 3D para tener una mejor interacción, una interacción más acertada con la configuración de la máquina que manejemos. Tenemos una vista previa a la hora de resolver componentes. Alguna vez intentamos abrir un diseño en Fusion 360 y no se pudo porque faltaban componentes externos. Entonces, por medio de esta función de vista previa, vamos a poder resolver esos componentes externos. El software nos va a permitir ingresar al modelo y nos va a sacar una alerta que donde no están, de esos elementos no los encuentran, no existen,
y por medio de esta herramienta crear o seleccionar y generarle ese resolver componentes o simplemente poderlos eliminar y continuar con el modelado de este modelo. Y también tenemos los consejos de diseño. Con eso nos quieren brindar unas herramientas para tener en cuenta durante la fabricación que nos generen, que nos brinden unas recomendaciones inteligentes para mejorar el rendimiento de nuestro diseño y así ayudarnos a tomar mejores decisiones. Todos estos elementos luego de activar entran como a 4 secciones de asesoramiento, que son un asesoramiento del grosor de las piezas, de los socavados, de borradores y de los filos de cuchilla. Todos estos elementos son importantes si en nuestra pieza, si esta pieza que nosotros estamos modelando se hará por medio de un proceso de moldeado por inyección. Entonces, según el material de nuestra pieza y cómo se diseñó, esta parte de fabricación aditiva nos brinda unas advertencias sobre la capacidad de fabricación y sugerencias para mejoras. Okay. Entonces, si quieres, ahí pues voy a tomar un momento el control. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora continuamos con la extensión, toda la parte de manufactura, toda la parte de fabricación. En este caso, las novedades que se han presentado en esta versión para la extensión de mecanizado. Entonces, anteriormente teníamos, digamos, unas operaciones o unas estrategias de mecanizado, hablando en términos de fresado, en las cuales nosotros podíamos emplear estrategias de fresado o de desbaste o de acabado en elementos, digamos que con una morfología como la que estamos viendo en la parte superior, en donde pues teníamos unas rampas, ¿no? Entonces, cada vez que atacábamos este elemento con una estrategia, puede ser en espiral, digamos que esas escalones en Z que se van formando siempre, o sea, o por defecto, dependiendo pues también de la estrategia, se van realizando en una misma línea vertical. ¿Esto en qué se traduce? En que al terminar, o pues si tenemos esta estrategia como estrategia de acabado de la pieza, pues nos va a generar unas pequeñas marcas, ¿no? Entonces, finalmente vamos a tener que sacar nuestra pieza del centro de mecanizado y vamos a tener que realizar un pulido adicional de forma manual. Entonces, ahora tenemos la capacidad de modificar esas trayectorias, tanto de entrada como de salida de la herramienta, y lo vamos a poder hacer pues, a través de un sketch. Entonces vamos a poder seleccionar, digamos acá como lo vemos en la parte superior derecha, una línea que es oblicua a la superficie a mecanizar, en donde ya no vamos a tener una marca vertical, sino que van a ser puntos a lo largo de toda la superficie, puntos que quizá no van a ser tan visibles como si lo sería una línea vertical. Adicionalmente, para las estrategias de torneado, entonces ahora Fusion ha incluido una mejora para, digamos que, operaciones de ranurado o socavado de las piezas. Entonces, anteriormente, cuando requeríamos atacar la pieza en geometrías en las cuales teníamos un socavado bastante profundo, debíamos de realizar un ranurado y la herramienta se debía acercar mucho hacia la pieza como tal, hacia los bordes de la pieza, como lo estamos viendo en la parte inferior izquierda. Entonces teníamos unas restricciones, teníamos allí como un plan imaginario que no permitía que nosotros pudiéramos realizar este tipo de operaciones de forma directa. Debíamos realizar un sketch para configurar la trayectoria pues de nuestra herramienta. Entonces, digamos que esto también era como, por decirlo así,
muy a la potestad del diseñador, muy a la potestad de la persona que está operando la herramienta y bajo pues, la salvedad de realizar algún tipo de sketch un poco delicado, donde puede haber algún tipo de colisiones y pues podríamos estrellar como tal los filos o como tal la herramienta contra la geometría. Entonces ahora la novedad es que voy a poder realizar este tipo de estrategias de ranurado en pues nuestras herramientas de acabado y pues como tal Fusion de forma autónoma me va a identificar esa geometría y no me va a limitar la trayectoria dentro de la estrategia. Adicionalmente a esto, pues entonces también cuando vamos a realizar este tipo de geometrías, normalmente los socavados, pues tenemos partes geométricas que sobresalen o que se encuentran muy cerca a la trayectoria de la herramienta. Entonces, digamos, a través de estas mejoras, el algoritmo ahora puede identificar, digamos, en la parte inferior derecha podemos ver una geometría de las que les estoy hablando, puede identificar si vemos de derecha a izquierda que hay un obstáculo, entonces a través del algoritmo identifica ese obstáculo, lo esquiva, llega de forma segura, realiza como tal el socavado y de salida pues igualmente repite como tal esa trayectoria. Y de esta manera pues nos vamos a ahorrar bastante tiempo en este tipo de operaciones. Por la parte de extensión de fabricación y anidamiento, entonces vamos a tener dos mejoras relevantes en las cuales vamos a encontrar el control del grano de material. Este control de grano de material, ¿en qué lo vamos a ver reflejado o cómo nos va a funcionar o en qué nos va a servir a nosotros? Esto va enfocado a personas que se encuentran más que todo en la industria de la madera. Entonces, si yo requiero hacer cortes de mis láminas de madera, de MDF, pino, lo que sea que vaya a realizar y quiero realizar, digamos que esa administración de mi corte, entonces seguramente voy a tener muy presente las vetas o la dirección del grano de mi material. Entonces voy a poder seleccionar en la herramienta de biblioteca de materiales el material, voy a definir el material que yo desee, las propiedades del material, espesores y demás, como ya lo venía realizando anteriormente, pero ahora vamos a tener una sección en la cual vamos a poder definir la orientación de esas vetas o de esos granos en mi material, ya sea para que sea de forma estética, que las vetas estén orientadas en la misma dirección del corte, o para escenarios en los cuales la dirección del grano es importante. Esto para materiales que se comportan de forma isotrópica y tienen predominancia de algunas propiedades mecánicas en una dirección. Entonces, respecto a un eje, voy a poder configurar esa dirección de grano y posteriormente en el anidamiento, Fusion va a entender que esa es mi dirección predominante y va a optimizar esa área de corte en esa dirección. Entonces vamos a tener ahí dos restricciones, la optimización del área de mi material base y la dirección del grano. Adicionalmente, ahora vamos a tener el beneficio de unas plantillas que nos van a funcionar para llevar la trazabilidad de mis productos. Entonces, aquí es un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros compramos muebles en MDF, pues entonces esos muebles están, digamos que etiquetados. Entonces, cuando se hace corte, ya bien sea de lámina metálica o de otros materiales, pues también es muy conveniente llevar la trazabilidad de esos productos. Entonces, dentro de Fusion vamos a tener unas librerías de plantillas en las cuales vamos a poder configurar la información que va a llevar y a través de los metadatos que tienen pues nuestros archivos, pues vamos a poder asignarlos. Vamos a poder llevar estas plantillas a una impresora de un tamaño convencional y estos labels, una vez se realiza el corte, pues vamos a poder marcar cada una de estas piezas y llevar un mejor control. También dentro de la sección de autoaprendizaje se han incluido algunos videos nuevos en los cuales podemos ver esas novedades que les hemos venido mencionando en la sección de tanto de simulación como de fabricación.
Y ahora vamos a pasar a lo que es la extensión de simulación. Entonces, como tal, es una extensión que ya venía desde antes con algunos de los beneficios que están aquí listados, pero pues con algunos cambios y algunas novedades. Entonces, por mencionar algunas, vamos a tener la capacidad de realizar análisis de estrés estático en condiciones no lineales, simulación de eventos, vamos a poder configurar velocidades y aceleraciones de estos eventos para ver cómo se comportan nuestros componentes en diferentes condiciones. También vamos a poder hacer simulaciones de frecuencia modal con diferentes pues, condiciones de los materiales y condiciones del entorno. Vamos a poder ver cómo se comporta mi material bajo determinadas cargas y ver ese pandeo estructural de nuestros componentes. Vamos también a ver toda la parte térmica, cómo se comporta un material respecto a unas condiciones de operación en su parte térmica, cómo se disipa el calor, los flujos de calor que se dan por el material, configurar todas pues, estas metodologías o estas técnicas de transferencia de calor sobre los materiales y cómo se comportan respecto a un entorno que yo pues preconfigure. Y adicionalmente, pues también vamos a tener esa capacidad de optimizar la forma de nuestros componentes. Esto de cara a mejorar la geometría de mi material o digamos que de eliminar algunos de esos geometrías complejas que no son funcionales para realizar una simulación. Entonces, como todos sabemos, para realizar este tipo de simulaciones, lo primero que debemos realizar es un enmayado. Entonces, de cara a hacer estos enmayados un poco menos complejos y realizar operaciones que no son necesarias pues por detrás, entonces está pensado también esta herramienta de optimización de forma. Y pues como les mencionaba anteriormente, esta parte de los videos para la sección de autoaprendizaje. Entonces, voy a dejar de compartir un momento para compartirles la otra pestaña, en donde pues les quiero presentar un poco. Voy a compartir aquí toda la pantalla de una vez. En donde les quiero compartir y mostrar pues qué es ese contenido que tenemos nosotros disponible. Entonces, vamos a poder visualizar todos los videos y esto está por secciones. Entonces, vamos a tener los fundamentos de Fusion. Vamos a tener todo lo que es el modelado 3D, una serie de videos para ensambles, una serie de videos para cada una de las extensiones de manufactura y pues digamos que son videos muy dicientes y adicionalmente a la usabilidad de las herramientas también hay como unos consejos o unas buenas prácticas para el diseño y la fabricación. Entonces ahora voy a pasar acá un momento a Fusion, en donde les quiero pues mostrar cómo funciona básicamente o cómo podemos hacer la simulación de moldeo por inyección de plástico. Entonces en este caso tenemos una carcasa de una cortadora. Podríamos tener aquí como tal el ensamble de toda la cortadora. En este caso solo tengo una pieza y lo tengo en el entorno de diseño. Una vez ya hemos realizado, pues como tal, todo el modelado de la pieza, vamos a pasar al entorno de simulación. Y aquí en el entorno de simulación, pues vamos a ver que tenemos una ventana emergente, la cual me va a decir qué tipo de simulación es la que yo quiero realizar y una breve descripción de lo que me hace este entorno de simulación. En caso tal que yo no sepa qué tipo de simulación es adecuada para las condiciones que yo desee, entonces puedo ir a la parte inferior y ver qué es lo que quiero. Entonces va a haber una lista con una serie de condiciones o de resultados que yo voy a obtener de cada una de las simulaciones y me va a aconsejar cuál es el tipo de simulación más adecuado para el escenario que yo esté trabajando. En este caso, vamos a trabajar con el entorno de simulación de modelado por inyección. Este entorno, pues para algunos puede que estén un poco familiarizados. Antes estaba en una vista de previsualización, ahora ya está como tal de forma oficial dentro de la extensión de simulación. Entonces, lo primero que debemos realizar aquí es crear un nuevo estudio.
Cuando creamos un nuevo estudio, entonces, pues básicamente es el mismo entorno, solo que vamos a tener unas funcionalidades en la parte superior. Una vez realizamos esto, debemos realizar una comprobación previa de que nuestro modelo sea adecuado para este tipo de simulación. Entonces, acá tenemos un chulito verde que nos dice que ya está bien definido y la geometría que hemos seleccionado es adecuada para este tipo de simulaciones. Entonces, le damos en aceptar y podemos ver el resumen de la configuración que de forma automática se realiza. Entonces allí vamos a ver todo lo que es la parte del cuerpo, la geometría del cuerpo que estamos seleccionando. Si fuera un ensamble, entonces nos va a pedir que seleccionemos solo una pieza para realizar este ensamble. Una biblioteca de materiales para trabajar. Entonces aquí vamos a poder seleccionar qué tipo de material es el que vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar un material genérico, los puntos de inyección con los cuales yo quiero trabajar. Entonces voy a poder adicionar tantos puntos como lo desee o como mi proceso me lo permita, y después de la simulación también voy a poder analizar eso. Dependiendo de las presiones de llenado, entonces voy a poder tomar una decisión si es adecuada esa presión de llenado o si voy a requerir un punto adicional para la inyección de mi molde. Adicionalmente, pues voy a poder seleccionar cuáles son esas caras estéticas. Entonces, esto de cara a tener una descripción un poco más al detalle de cuáles son esas caras en las cuales yo deseo que pues mi material no vaya a tener defectos, o que me diga algo está sucediendo en sus caras estéticas, ¿sí? Entonces puedo seleccionar que esa es una de mis caras estéticas, la cara que se va a ver, la cara que tiene que quedar, digamos que estéticamente bonita. Y también puedo configurar, dependiendo de los parámetros de mi máquina o de mi operación, los tiempos de inyección. Entonces, si yo ya lo tengo preconfigurado, ya sé que esa es una estrategia o es un tiempo que me funciona a mí en mis procesos, pues puedo preconfigurarlo aquí en esta ventana emergente. En este caso, pues lo vamos a dejar de forma automática. Y adicionalmente, pues a qué temperatura voy a inyectar yo el material y a qué temperatura va a estar mi molde. Entonces, aquí si digamos que mantenemos sostenido como tal el clic o el mouse, el cursor sobre cada una de las características, pues me va a indicar cuáles son esas temperaturas y me va a dar un cierto número de recomendaciones dependiendo del material que yo haya seleccionado o del proceso o del setup en general. Una vez yo ya he configurado esta parte, entonces lo que sigue es enviar a resolver. Entonces le doy en resolver, selecciono el modelo que yo voy a resolver, el tipo de metodología que voy a utilizar para resolver, que puede ser en la nube, puede ser local. En la nube pues es bastante interesante porque mientras realiza esta simulación, pues puedo ir realizando otras labores. Entonces, en este caso, yo ya tengo otro archivo donde ya he realizado las simulaciones. Aquí le puedo dar iniciar y él pues empieza a hacer como tal todo el control de las simulaciones. Entonces, voy a darle aquí en cerrar y me voy a ir a la parte donde ya he realizado como tal las simulaciones. Posteriormente aquí ya pues eso puede tardar unos minutos y dependiendo de la complejidad y de las características y parámetros que yo haya configurado en el setup, entonces voy a poder ir a la parte de resultados. Una vez aquí en la parte de resultados, entonces pues primero voy a poder ver como tal cómo fue o cómo ha sido el proceso de llenado, el material, las características de temperatura, el tiempo de inyección y demás, y pues una serie de ítems. Entonces, ¿cómo fue el llenado? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuál es la presión de llenado para esa configuración que yo realicé? ¿Cuál es el porcentaje o, bueno, pues la conmutación de velocidad versus la presión? Entonces, en porcentaje para que veamos dependiendo de los procesos que yo maneje. Y una serie de recomendaciones. También en la parte de compactación de mi molde, pues voy a tener ahí unos tiempos de compactación, unas presiones de compactación, el peso total que va a tener la pieza y el tiempo en refrigeración. Y finalmente, pues, cuáles son esas condiciones de la pieza como tal.
Entonces, las máximas de flexión, la tolerancia en cuanto a las contracciones, los rechupes que se puedan llegar a dar, las voy a poder ver acá y pues unas advertencias que tengo. También voy a poder ver como tal aquí la visualización de esos resultados, de cada uno de los resultados que veo dentro de esta pestaña. Y digamos, para esta pestaña, pues puedo ver cuáles son esos límites o por un grado de colores, cuáles son esas condiciones que se van presentando dependiendo de la configuración que yo haya realizado. Y en la parte de resultados guiados, entonces pues voy a tener, digamos que un resumen un poco más general y consejos para mejorar esas, digamos, advertencias que se presentan respecto al llenado o pues a la parte de compactación o pues a la parte de pieza final. Entonces, pues acá me dice, hay un asesor de diseño en el que me dice, para que usted pueda mejorar determinadas condiciones, puede hacer estas o puede aplicar estas estrategias, puede cambiar de material, puede mejorar la geometría, puede utilizar más de un punto de inyección. También en la parte de efectos e igualmente en la parte final de visualización de las piezas. Entonces, una vez ya tenemos acá, pues también estoy en la capacidad de realizar clonación de mis estudios. ¿Y esto para qué? Para ver cuál de las alternativas es un poco, pues es más óptima o en comparación a mis procesos y a mis beneficios de material, de costos, pues cuál se ajusta mejor. Entonces, en este caso, yo he creado otra, voy a darle acá en finalizar para realizar esta tarea, esta labor, puedo darle clic derecho y puedo clonar un estudio. En este caso yo ya he clonado un estudio y he configurado otros parámetros de proceso. Volvemos nuevamente a resultados y en resultados voy a poder tener la capacidad de ingresar a comparar esos diferentes setups que yo he montado, en donde pues voy a poder comparar pues cada una de esos parámetros pues con los diferentes estudios. Entonces acá en este caso pues tengo los dos estudios de igual forma y acá ya va cargando cómo sería la muestra para el estudio. En este caso tenemos confianza de llenado. Confianza de llenado. Y pues vamos a poder visualizar de forma muy gráfica cuáles son esas diferencias en cuanto a las condiciones estéticas y de deformaciones. En este caso, la variación que hay aquí entre estos dos viene siendo el material y uno de los puntos de inyección. Entonces, bueno, creo que eso era básicamente lo que les quería mostrar con esta nueva herramienta de simulación de nuestros procesos de inyección. Y a continuación, pues me gustaría que fuéramos a visualizar un poco pues esas dudas que nosotros podamos llegar a tener. Entonces aquí les voy a hacer otra vez, tengo a mi modo presentación. Entonces, voy a ver de nuevo el modo presentación. Y a través de estos enlaces ustedes van a poder acceder a esa información que nosotros les hemos presentado, digamos que dentro de la comunidad de Fusion 360 y dentro de la página de ayuda de Fusion 360. Y pues sin más, entonces quisiera que pasáramos a una sesión de preguntas, si nos da un poco el tiempo allí, en donde pues ustedes a través del chat nos pueden dejar esas inquietudes que se hayan presentado a lo largo de la presentación o en dado caso que ustedes tengan una necesidad particular que pues no sepan si un flujo de trabajo se ajusta a sus procesos, pues nos pueden dejar ahí un mensajito con su correo, con la necesidad en particular y con mucho gusto nosotros los vamos a atender. Por otro lado, pues aquí el contacto de Vanessa Muñoz, que es la asesora comercial de MCAT. Entonces, en dado caso que estén interesados en una oferta comercial, con mucho gusto ella les va a poder colaborar y pues a través de este QR está, digamos que asociado todos sus datos.
para que pues consulten con ella cualquier tipo de duda en este aspecto. Entonces, los invito nuevamente a que dejen sus preguntas en el chat o en las plataformas por las cuales nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Adrián y Hugo, por la presentación. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión de preguntas. Hemos recibido algunas por parte de nuestros asistentes. Vamos a iniciar con la primera que nos hacen llegar y es, ¿solo se pueden utilizar la impresión 3D con las máquinas que aparecen en Fusion? Esa sería la primera pregunta. Bueno, dale. No necesariamente. Fusion trae como unas ya preestablecidas que son como las más reconocidas en el mercado, pero existe una herramienta con unas características generales donde nosotros podemos entrar a modificarlas y acomodarlas a la herramienta o a la máquina que nosotros estemos manejando. Entonces no hay no hay ningún problema por ese lado. Listo, muchas gracias, Hugo. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Puedo acceder de forma gratuita a los videos de aprendizaje? Si quieres, yo tomo ahí esa pregunta y pues como les mencionaba anteriormente en la sección de autoaprendizaje, pues es una página directamente de Autodesk en la cual nosotros vamos a poder acceder de forma pública y de forma gratuita a todo este contenido, y esto de cara a tener una mejor adopción de todas estas tecnologías, no solo de Fusion 360, sino del resto de soluciones que nos brinda Autodesk. Ok, perfecto. Nuestra siguiente pregunta, ¿las cotas conducidas se pueden utilizar en otros proyectos? Bueno, yo respondo a esta área. Exacto. El software de Fusion está constantemente en desarrollo. Entonces, en este momento, las cotas conducidas las podemos reutilizar en los bocetos que estamos trabajando en estos momentos. Todavía no las podemos llevar a otros proyectos o a diferentes bocetos. Por el momento, solo las podemos utilizar en el boceto actual. Y seguramente más adelante vamos a poder migrar todos esos parámetros, así como lo hacemos dentro de Inventor, por ejemplo. Listo, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta que nos hacen llegar y es, ¿las estrategias de mecanizado presentadas están disponibles en Fusion 360 Cloud? Bueno, ahí la respuesta es no. Digamos que, como bien sabemos, tenemos una versión base que es Fusion 360 Cloud, en donde si bien tenemos una gran cantidad de herramientas, digamos que para estrategias un poco más especializadas o complejas, digamos que estos algoritmos no están disponibles en la versión base. Pero si nosotros pues, lo requerimos, pues vamos a poder acceder a ellos a través de las extensiones, y pues vamos a poder acceder a estas extensiones, digamos que en un amplio rango de licenciamiento. Entonces vamos a poder acceder de forma flexible a través de créditos de nube y pues pagando por ciertas actividades o tareas que yo esté realizando en las diferentes extensiones, o pues voy a poder tener acceso también por medio de licenciamiento anual. Entonces, pues nos podemos comunicar con Vanessa si así lo necesitamos. Si vemos que la necesidad es pues de créditos de nube, pues nos comunicamos con ella, le hacemos saber que queremos ese modo de licenciamiento flexible para realizar tareas y pagar por cada una de ellas, o si deseamos adquirir un licenciamiento de forma anual, ya que pues la necesidad es continua. Pues de igualmente también la invitación a que estamos disponibles tanto Hugo como pues mi persona para poder configurar de una mejor forma esas necesidades. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Es posible realizar otros modelos mientras se está corriendo una simulación de inyección? Si quieres, pues esa la tomo yo, Hugo. Como les decía, mientras estábamos realizando la demostración,
la versatilidad que vamos a tener con Fusion 360 a ser un software basado en nube es que los recursos de mi máquina no se van a ver ocupados en la misma proporción a que se veían ocupados soluciones de escritorio. Entonces, mientras que realizaba yo, digamos, estas simulaciones, enviaba estas simulaciones a los servidores directamente de Autodesk, pues yo podía estar realizando otro tipo de modelos, podía estar realizando mis tareas ofimáticas y digamos que pues no voy a tener ningún problema o no va a estar como tal toda la memoria de mi computador o todas las capacidades de mi computador enfocados en esa solución de la simulación. Muy bien, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo se pueden reservar los modelos? Adrián, si quiere, me permite, yo respondo a esta inquietud. Los modelos se reservan automáticamente cuando tú empiezas a editar el archivo, pero para eso, déjame, te robo pantalla. Dale. Me confirman cuando la estén viendo. Listo, ya estamos viendo Sí, pantalla. ya. Listo, entonces los modelos se van a reservar automáticamente, pero para eso tenemos que tener activado una casilla en las configuraciones. Para eso vamos a la herramienta de Home, vamos a la parte de configuración, luego vamos a configuración, luego bajamos y en la parte que dice colaboración encontramos el texto que dice reserva de diseños. Entonces para esto lo tenemos que tener activado para poder que estos diseños queden reservados en nuestro nombre. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que nos hacen llegar y es la siguiente. ¿Qué forma de licenciamiento tengo disponible para adquirir las extensiones? Ok, bueno, creo que esta pregunta ya la había respondido en una anterior, pero pues básicamente es lo que les mencionaba y es pues a través de créditos de nube para realizar tareas específicas o para adquirir un tiempo específico dentro de la herramienta, como lo está presentando en este momento Hugo, o a través de licenciamiento anual, como adquirimos Fusion Cloud a través de nuestros resellers autorizados. Muy No bien, sé, muchas Vanessa, gracias. si de pronto tengamos por allí otras preguntas, otras inquietudes. No sé si nos da el tiempo también. Ya estamos Listo, sobre el bueno, tiempo un poco. te cuento que ya esas eran todas las preguntas que teníamos. Agradecerle a todos nuestros asistentes por haber participado de este webinar. Por parte de nuestra empresa MK quedamos totalmente disponibles a cualquier solicitud, requerimiento o asesoría que requieran de parte nuestra y de nuestros especialistas. Muchas gracias, Hugo y Adrián, por la presentación y por el acompañamiento. Muchísimas A gracias a ustedes, ustedes muchas también. gracias por su tiempo.